Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, Iglesia de Cristo, amigos, amigas, familiares que puedan tener alcance a este video. Hoy estamos en la tarde de hoy para transmitir el mensaje que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, vamos a hacer una oración, que sea el Señor guiando este momento y que sea el Señor tocando cada una de nuestras almas, cada ser que pueda ver este video, de manera tal que podamos ser edificados y tener vida y vida en abundancia. Vamos a hacer una oración. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder y toda majestad. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios, humildes, Dios, pobres en espíritu, Señor, necesitados, Señor, de tu palabra, de tu soplo de vida, Dios, para cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que nos puedas hablar, que nos puedas fortalecer, que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra y que podamos en el nombre de Jesús salir edificados. Asimismo, vamos a tener una oración, una alabanza al Señor por medio de nuestra hermana Hadassah y continuamos con el mensaje de la palabra de Dios. Cristo te amo.
Qué hermoso es poder alabar y glorificar, poder nosotros entonar alabanza, adoración y alabanza a nuestro Señor. Recordaba el Salmo 47, su versículo 5, que habla: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa última parte de ese versículo lo que nos invita es que aún cuando nosotros podamos levantar nuestras manos al cielo, podamos adorar a Dios, alabar a Dios, hay esperanza. Estaba meditando en ese versículo, se lo regalo allí para que puedan escudriñarlo. Por allí nuestro pastor Daniel tiene una hermosa meditación en estos mismos videos en medio del canal YouTube acerca de ese versículo bíblico. Le invito a que usted la pueda ver, la pueda inquirir. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy en Génesis, su capítulo 25, del versículo 19 al versículo 26. Vamos a estar teniendo la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplió sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muy importante en este pasaje bíblico maravilloso que vamos a estar escudriñando, que el Señor nos va a hablar a través de él en el día de hoy. Este título del mensaje, el título del mensaje se llama La lucha. Como podemos ver en la historia que acabamos de leer, había una lucha en el vientre, en el seno de una mujer llamada Rebeca. Vamos a empezar con el padre de estas dos criaturas. El padre de estas dos criaturas, su nombre es Isaac. Isaac significa risa. Muy importante tener el significado del nombre de este hombre, porque me llama la atención que cuando Dios da la profecía del nacimiento de Isaac, Sara, su mujer, se ríe un tanto, una risa burlona, y Dios le hace un llamado de atención, y esa risa burlona la convierte en una risa de gozo, en una risa de un milagro que sucedió en ese momento. Ese milagro fue Isaac. Como nosotros podemos ver a la luz de la Escritura, Isaac, la madre de Isaac, Sara, era una persona de avanzada edad, 90 años aproximadamente, y el padre tenía 100 años, el padre Abraham. Y además de eso, la mujer era estéril. No había posibilidad alguna de que pudiesen tener descendencia.
Sin embargo, Dios le promete una descendencia y le concede un hijo, y es este hijo Isaac. Y vemos que la historia se repite en Isaac, porque vemos que Isaac se casa de 40 años y pasó un tiempo. Dice la escritura que cuando nacieron los hijos de Isaac, Jacob y Esaú y Jacob, dice que tenía 60 años. Entonces pasó un transcurso de 20 años este matrimonio esperando descendencia. Ahora, ¿qué sucede? Vamos al versículo 21. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Fíjense, dice que oró Isaac a Jehová por su mujer. Quien tomó la iniciativa de orar fue el hombre, el cabeza de hogar, de orar por su mujer. El contexto de la palabra quiere decir de que Isaac se paró enfrente de su mujer y le oró a Dios por ella. Ahora, la palabra orar que se refiere allí en ese versículo es una palabra que viene de una raíz hebrea, de una palabra hebrea que es vayatar. Esta palabra vayatar se refiere a que oró insistentemente, oró fervientemente, oró porfiadamente, al punto que dice: y lo aceptó Jehová. Muy importante la palabra oró. Ahora, la palabra aceptó Jehová es una palabra hebrea parecida a la de oró, que significa o se pronuncia vayater, que significa que este hombre, por medio de la oración insistente, por medio de la oración ferviente que hizo, logró convencer a Dios. Hizo una oración allí que insistentemente, porfiadamente, de manera puede ser continua, que Dios fue convencido por la oración de este hombre. Y dice la palabra, y concibió un hijo, su mujer. Y los hijos, dice la palabra, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Podemos ver que la respuesta a la oración, porque hubo una respuesta positiva a la oración, podemos ver que Rebeca estaba pasándola mal. Dice que la mujer dijo: ¿y para qué vivo yo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La mujer primeriza, no sabía a lo mejor cómo era esta situación del embarazo. Se supone que el embarazo, ustedes las mujeres que son las que saben, las que han tenido, las que han dado a luz, han tenido esa grandiosa oportunidad, esa bendición de Dios, saben cuáles son los síntomas que las mujeres tienen: vómito, mareo, antojos, todas esas serie de cosas. Pero aparte de eso, dice que en el vientre de esta mujer había una lucha. Esa palabra lucha se refiere a que se destruían, a que corrían, a que peleaban. Se refiere a que se aplastaban entre ellos. Estos niños, estos dos seres que estaban en ese lugar, en el vientre, en el seno de este ser, luchaban entre sí. No podía haber paz entre ellos. Querían salir antes de tiempo de la barriga, del vientre de esta mujer. Y esta mujer, en medio de su situación, ¿qué fue lo que hizo? Que es un ejemplo para nosotros, y ella a su vez sigue el ejemplo de su esposo, que fue
consultar a Dios. Señor, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Derramarse delante de su presencia. Cualquier situación por la cual nosotros estemos pasando, que nos esté yendo mal en nuestro trabajo, situación económica, la situación mundial ahorita de la pandemia, muchas personas deprimidas, muchas personas asustadas, con miedo. Vamos a consultar a Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos con relación a ello. Porque la palabra de Dios dice que Él no hace nada sin antes no revelárselo a sus profetas. Y Dios ya dio palabra del fin de los tiempos, cuáles eran los acontecimientos que tenían que suceder, que tienen que suceder. Y dice la palabra de Dios que a nosotros esos acontecimientos no debe de perturbarnos, no debe de sorprendernos, porque para eso Dios nos ha dado una revelación. En estos días, en este tiempo, la iglesia, comunidad evangélica, amado de Dios, está dando un estudio del libro de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? La revelación con relación a escatología, el estudio del fin de los tiempos para esta tierra. Muy importante nosotros poder inquirir en estos estudios para saber qué es lo que está sucediendo y cuál es el papel, el rol de la iglesia en medio de esta situación. Entonces vemos que ella consulta a Dios y Dios le da una palabra profética. Como estamos hablando, Dios no hace nada sin antes no revelarlo a sus hijos, a sus hijas. ¿Y qué le dice Dios? Verso 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vemos que Dios le dice a esta mujer que en su vientre hay 2 naciones. Hay 2 seres, pero esos 2 seres se van a convertir en 2 naciones. Estas naciones van a estar divididas, no tienen nada que ver una con la otra. Un ser se comportará de una manera, otro ser se comportará de otra manera, y la inclinación de uno va a ser la elevación del otro. La lucha, querido hermano, querida hermana, querido amiga, amigo que usted me escucha, hay una lucha que Dios establece en su palabra. Nosotros a lo largo de la palabra de Dios, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, Gálatas, podemos ver en Deuteronomio lo que son las bendiciones, lo que son las maldiciones, podemos ver lo que es el camino estrecho, el camino ancho. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirnos con esta situación? Hay 2 caminos totalmente diferentes. Hay un camino ancho, fácil, sin normas, lleno de inmoralidad, lleno de pecado, lleno de autosuficiencia, de yo soy el que me la sé toda, nadie me va a venir a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer, yo soy así. Y hay otro camino que es un camino de las personas que reconocen la necesidad que tienen de Dios, que reconocen la necesidad que tienen de Dios, que reconocen que necesitan la bendición de Dios. Es decir, 2 personas totalmente diferentes. No iba a haber comunión, no iba a haber paz entre esas 2 personas. Nosotros podemos ver que aquí en esta persona, en este ser, estaba sucediendo eso. Y muy importante, con respuesta a una oración. Con respuesta a una oración.
Nosotros no observamos a Rebeca quejándose antes de la oración, sino después. Cuando recibe la respuesta de la oración, cuando recibe la bendición, pareciese que la situación está gris, está negra. Pareciese que la situación va de mal en peor. Pero ahí tenemos la enseñanza de que ella acude ante Dios, Dios le dice qué es lo que está sucediendo, le da la palabra profética y no se vuelve a mencionar en la Escritura una sola queja de esta persona. Porque algo que la palabra de Dios nos trae a nosotros nos trae paz, nos trae fortaleza, nos trae calma, nos trae entendimiento en los tiempos, en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces podemos ver que ella, de manera tranquila, siguió su proceso y entramos en el versículo 24. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Esto no era de sorprenderle a ella, porque ya Dios le había dicho que eran dos, que no era uno. Pero muy importante, dice que había gemelos en su vientre. Esta palabra gemelos, nosotros podemos ver o podemos leer otra palabra gemelo en la Biblia, en su capítulo 37 de Génesis, capítulo 38 de Génesis, cuando Judá y Tamar también tienen gemelos. Pero la palabra que se describe aquí en este capítulo es totalmente diferente. Hay una variante con relación a la palabra que se describe gemelos en el capítulo 25, dando a entender que estos dos seres que nacieron de Judá y Tamar eran unos seres buenos, pero aquí ahí va a haber una diferencia. Un ser bueno y un ser natural, un ser inclinado hacia lo que es lo material, hacia lo que es lo carnal. Nosotros podemos ver en Hebreos, su capítulo 12, su versículo 16, la descripción que hace el Señor, o que hace la palabra de Dios con relación a Esaú. Dice así, vamos a leerlo del versículo 12. Fíjense el título de la palabra que vamos a leer: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano. Y aquí es donde entra la descripción de Esaú. Dice: como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este hombre rechazó la gracia de Dios. Este hombre rechazó la bendición de Dios. No le dio valor a la bendición de Dios. Tanto así que en el versículo 32 del mismo capítulo de Génesis 25 podemos observar cómo este varón trata lo que es la bendición de Dios. Dice el versículo 32: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Una de las características
de estos o de este ser o de esta nación es que tienen la vista a corto plazo. ¿Dónde está tu vista? Muchos sabemos que dicen la vida es una sola. Vemos los bienes materiales, lo que podemos hacer en el momento, y con eso de alguna u otra manera creemos que somos saciados. Pero dice Proverbios, su capítulo 22, que los deseos del hombre son como sanguijuela. Son como sanguijuela. Proverbios, su capítulo 27, versículo 20, y los deseos del ojo, o los deseos de los ojos, no se sacian. Y esta es la lucha que hay. ¿Cuál es la lucha que hay? La lucha que hay es una visión materialista, una visión a corto plazo, una visión sin entendimiento, y como Jacob, que una persona que aunque con defectos, errores, pero procuró siempre tener la bendición de Dios. Nosotros podemos leer en la Escritura cuando él tiene el encuentro con un ángel. Dice la Biblia que él tuvo el encuentro con ese ángel y dice que ya rayaba el alba y peleaba con el ángel. Y el ángel le dice: suéltame, porque ya raya el alba. Y Jacob le dice: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y allí Jacob pudo obtener la bendición de Dios, que es lo que dice la Biblia: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aunque en el contexto, como podemos ver, que dice que Rebeca la estaba pasando mal, entre comillas, pero sabemos que había una bendición en esa realidad pasajera. Rebeca consultó a Dios, Rebeca fue a Dios, Rebeca procuró la bendición de Dios aún para Jacob, su hijo, y podemos observar cómo este varón fue bendecido por Dios. Hacemos referencia cuando Jacob se encuentra nuevamente con Esaú, y podemos ver que dice la Escritura que ellos se encuentran, viene Jacob con su familia, con un campamento que lo divide en tres, y dice que viene Esaú a su encuentro con 40 hombres armados. Y cuando se encuentran, Esaú le dice: tengo de todo. Y Jacob le dice: yo también tengo de todo, gracias a Dios. Podemos ver que Jacob tenía de todo, y además de eso tenía la bendición de Dios, porque en el transcurso de su vida procuró la bendición de Dios. Por herencia, por heredad, le tocaba la bendición de Dios a Esaú. Esaú le tocaba la tercera cuarta parte de los bienes materiales de su padre, pero aparte de eso tenía por herencia que Isaac pusiera las manos sobre él y le transmitiera la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero observamos cómo era la actitud y cómo era la situación de Esaú, que desperdició o despreció, mejor dicho, despreció la primogenitura, dice la Biblia, por un plato de garbanzos, de lentejas, dicen que eran rojas, allí haciendo referencia también a la descripción de Esaú, que era, dice que era rubio la Escritura, pero esa palabra da a entender que era rojizo,
De ahí es que le llamaran Edom por esta descripción, y podemos ver cómo la vida de Saúl fue marcada precisamente por esto, siempre por sangre, siempre por destrucción. La palabra de Dios dice que el enemigo Satanás no viene sino a hurtar, matar y destruir, y él se alimenta con los deseos que nosotros podamos tener. Ahora, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos? La bendición de Dios, los bienes materiales, el aquí, el ahora, o el buscar verdaderamente de Dios. Oramos al Señor porque cada uno de nosotros, en medio de esta lucha que hay en nuestro ser, ya como cristiano, entendiendo el contexto de la palabra que acabamos de estudiar, se hizo una oración. Isaac se acercó a Dios, Rebeca se acercó a Dios, hubo respuesta a esa oración y se dio una situación que, aunque parecía mala, traía en sí la bendición de Dios, la continuidad de la bendición de Dios. Entonces es importante que nosotros procuremos lo que es primeramente la bendición de Dios. Hay muchas personas por allí que se esfuerzan insaciantemente, inclementemente, se esfuerzan por tener bienes materiales, por tener un bienestar, por estar bien, por estar cómodo. Pero uno no observa que se esfuercen de la misma manera por lograr obtener la bendición de Dios, que es la que enriquece. Porque podemos tener de todo, pero si no tenemos la bendición de Dios, no hemos hecho nada. Entonces, bueno, esta es la reflexión de la palabra el día de hoy. Esperemos que Dios haya tocado su alma, su espíritu, su ser, lo lleve a usted a orar, a clamar, a consultar a Dios en las situaciones difíciles, que usted pueda ver la bendición de Dios, pueda buscar la bendición de Dios y llenarse de Dios para que pueda vivir quieta y reposadamente. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo para terminar con el día de hoy, con el mensaje de la palabra de Dios. Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder y toda majestad. Aquí estamos, Señor, primeramente, Señor, pidiendo, Dios, tu bendición, tu aprobación, bendito Dios. Venimos ante tu presencia. Hay muchas cosas que están sucediendo, Señor, que nosotros no entendemos, Padre. Pero en ti, Señor, te pedimos que tú nos des paz, que tú nos des tranquilidad, que tú nos llenes de tu espíritu, que tú nos des fortaleza, que tú nos des entendimiento en medio de los tiempos, en medio de las sazones, como dice tu escritura, Señor, y que podamos perseverar, Señor, perseverar en tu palabra, en tu obra, Señor, que tu obra se siga expandiendo. Cuida a tus hijos, a tus hijas, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, sea el que sea, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Protege, guarda a tus hijos, Señor. Llénalos de fe, Señor. Llénalos cada día de tu palabra, de tu amor, de tu bendición. Y da, Señor, da de nuevo, Dios, a cada creyente, en donde quiera que se encuentre, para que se levante, busque tu bendición y pueda ser la luz del mundo como tú dices que somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.